Hola, bienvenidos a este 12º vídeo, último de la tercera semana del segundo plan de trabajo. Si no me he equivocado enunciando, enunciando las cosas. Bueno, aquí tenéis la pizarra que vamos a usar como guía para hablar del teatro en el siglo XVII, en el barroco. He ajustado un poquito el móvil. Llevo diciéndoos ya muchos vídeos y continúo diciéndolo en este, que para hablar de Cervantes y del Quijote necesitábamos un año, para hablar de la lírica en el barroco necesitábamos un año, y para hablar del teatro en el siglo XVII pues también necesitaríamos un año, pero no lo tenemos, así que vamos a darle un poquito de caña y voy a comentaros lo que yo considero más importante, que os quede claro dentro de este género tan importante en el barroco español. Os comento que vamos a hablar un poquito del teatro urbano, que es el que realmente nos interesa. Veremos las diferencias con el teatro religioso y el cortesano, y luego nos metemos ya de lleno en la trascendental figura de Lope de Vega. Hablaremos cómo Lope de Vega es el verdadero innovador y precursor de una nueva manera de hacer teatro en el barroco, cómo rompe con lo anterior, cuáles son las características generales de sus obras y las que además empiezan a escribirse siguiendo ese modelo. Y luego hablaremos alguna cosita de Lope y alguna cosita del otro gran fenómeno del teatro barroco, que es Calderón de la Barca. Bueno, 12º vídeo, seguimos en el barroco y en este caso vamos a tratar del teatro. El teatro en el barroco se convierte en un fenómeno social. Tened en cuenta que hasta que el teatro sale a la calle, como es en este caso, se convierte en un teatro urbano, la gente no tenía muchas cosas en las que entretenerse o divertirse. Cuando yo os explicaba en Edad Media la importancia de la figura de los juglares, os decía que claro, que la gente de la Edad Media no tenía Play, no tenía tele, no tenía reproductores de música, no podía ir al cine, no podía ir a un estadio deportivo. Entonces, claro, el único momento en el que podían divertirse y hacer algo realmente distinto es cuando llegaba el juglar al lugar donde vivían, a la aldea o al castillo. Pues bien, eso va evolucionando con el paso del tiempo. Entrado en el Renacimiento tenemos algo parecido con un incipiente teatro dentro de las iglesias, que tiene evidentemente un tono y una temática religiosa, que es lo que os he puesto aquí, teatro religioso. Se celebra dentro de la iglesia y evidentemente la temática siempre es religiosa. Conforme avanza el Renacimiento, ese teatro religioso se separa completamente de otro tipo de teatro, que es el segundo, del que os hablé en un anterior vídeo, que es el teatro cortesano, el que se celebraba en palacio para disfrute de los cortesanos, del rey, de la reina y de toda la corte que lo acompañaban. Este teatro cortesano tenía una gran efectividad, tenía de alguna manera un enorme acompañamiento, una enorme presencia de baile, de música. Y luego tenemos lo que a nosotros nos interesa en este vídeo, que es el denominado teatro urbano. El teatro urbano es aquel teatro que se abre a todo tipo de espectador que vive en una urbe. Urbe, urbis, ya sabéis, es ciudad en latín. Por lo tanto, vamos a ver cómo el teatro se democratiza, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo puede acceder a una representación teatral y se convierte además en la cosa más importante para poder divertirse. De alguna manera se convierte en el espectáculo fundamental, en el entretenimiento fundamental que tiene la mayoría de las personas. Al teatro va todo el mundo que puede pagar la entrada. También hay diferentes entradas. Hay entradas más caras, que podían pagarla evidentemente aquel que perteneciera o a la nobleza o que fuera un burgués. Hay entradas más baratas, pero de alguna manera se adapta como para que todo el mundo vaya y se convierta en una especie de fenómeno de masas. ¿De acuerdo? El teatro urbano en el siglo XVII va acompañado de un cambio porque, igual que el teatro religioso se celebra dentro de la iglesia, se representa dentro de la iglesia, y el teatro cortesano dentro de los palacios de la corte, no necesitaban ningún lugar específico donde representarse. El teatro urbano, al salir, digamos, a la calle y estar pensado para una gran cantidad de público, tenía que representarse en un lugar físico adecuado como para que pudiera entrar pues gran cantidad de gente. Y esos son los
corrales de comedias. En vuestro libro, en la página 314, aparece una foto, por cierto, bastante antigua, de un corral de comedias. Este es el corral de comedias de Almagro. Es una maravilla. Se puede visitar hoy día y es de los pocos corrales de comedias que siguen en pie, tal y como eran en el siglo XVII. Los corrales de comedia, como este, realmente era una especie de casa de vecinos que tenía un patio interior, había una serie de balcones que tenían el acceso a las viviendas que daban a ese patio interior, y entonces lo que se hacía era que se ponían sillas aquí abajo, se ponían sillas por aquí arriba y esta parte del fondo se utilizaba como escenario. Echadle un vistazo a la foto porque es antigua pero está bastante bien. Estos corrales de comedias se convirtieron en el lugar físico donde poder desarrollar las obras de teatro. Entonces, la parte del fondo se tenía como escenario. Os he comentado que el patio de abajo y luego todo lo que eran las diferentes estancias que tenían como 2 plantas normalmente en los pasillos se utilizaban para ver las obras de teatro, y la gente que entraba no estaba todo el mundo mezclado, había una separación por sexos, las mujeres iban por un lado, los hombres por otro, y luego también había una separación en cuanto a dinero y en cuanto a poder, los nobles, los burgueses en un sitio, la gente del pueblo llano abajo y de pie normalmente. Estos corrales de comedias es el lugar primero donde se representan las obras de teatro que con el paso de poquito tiempo, unos cuantos años, 50 años, un siglo, se convierten ya en lo que nosotros conocemos como teatros. Teatros como lugar físico de representación, un lugar cerrado donde hay una serie de asientos que están siempre en el mismo sitio, donde tú pagas tu entrada y vas a ver el espectáculo o la obra de teatro. Pero eso en el siglo XVII no existe. En el siglo XVII son los corrales de comedias. Madrid se convierte en el sitio fundamental, en el lugar fundamental donde se desarrolla el teatro del barroco, porque en Madrid vive Lope, en Madrid vive Calderón, y en Madrid se representan las obras que tienen un enorme éxito. La gente de Madrid está deseosa por ir al teatro para ver la última comedia de Lope de Vega. Una de las cosas más importantes que quiero comentaros es que el teatro en el siglo XVII es un teatro muy innovador. Cambia totalmente las reglas del teatro anterior. El teatro anterior ya os comenté que tiene una influencia italiana, ¿os acordáis en la Commedia dell'arte? Ese teatro era como muy encorsetado. ¿Qué significa esto de que era muy encorsetado? Que cumplía unas normas muy estrictas que venían ya desde la antigüedad clásica grecolatina. Esas normas estrictas, por ejemplo, lo que decían es que tenían que cumplir todas las obras con una unidad de acción, una unidad de lugar y una unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que todas las obras de teatro tenían que durar un día, eso es la unidad de tiempo, tenían que suceder en un único lugar, unidad de lugar, no se podía cambiar de lugar físico, y solo podía suceder una única acción importante. Por lo tanto, las obras de teatro resultantes eran unas obras pues como poco interesantes, donde no había casi modificación, donde las tramas eran muy básicas. También es verdad que estamos hablando de tiempos atrás. Estas unidades se rompen con el teatro barroco. De hecho, el que las rompe es Lope de Vega. Lope de Vega, con sus obras, rompe con las unidades de acción de lugar y tiempo. Es decir, que en las obras de Lope pueden transcurrir en la obra en sí, en la representación, 25 años, se pueden cambiar 10 veces de lugar físico en el que sucede la obra. Puede suceder en Sevilla, en Madrid, en Burdeos o en Roma. Y puede ocurrir una trama principal, pero puede haber tramas secundarias, cosa que antes no ocurría. ¿Qué se consigue o qué consigue Lope con esto? Que la obra sea tremendamente interesante, pasen muchas cosas y el espectador se enganche y quiera saber más de lo que pasa en la obra. Eso es lo más importante que os he dicho. El teatro, como nueva innovación, se convierte en un entretenimiento popular. La gente ya sabe leer y escribir un poquito más, ¿verdad? Entonces la gente ya lee mucho, sube su nivel de cultura, pero sobre todo, como las obras de teatro también se representaban, estaban de alguna manera pensadas para aquel que pudiera leerlas en casa, pero también estaban pensadas para aquel que no pudiera leer porque no supiera, o que pudiera leerla en casa pero que iba al teatro, porque el teatro era pues la salida social de turno, donde la gente se ponía elegante, guapos y guapas, iban a ver la obra, pero también iban a ver un poco a la gente y a ser vistos. Por lo tanto, se convierte en un enorme entretenimiento.
Las obras de teatro del siglo XVII tienen una enorme característica que también rompe con todo lo anterior, y es que mezclan la tragedia con la comedia, es decir, hay elementos trágicos y elementos cómicos dentro de la misma obra, cosa que en el teatro anterior nunca sucedía. En el teatro anterior, si una obra era cómica, era siempre cómica, no había elementos trágicos. Si una obra era trágica, nunca había elementos cómicos, no se podían mezclar, y aquí sí se mezcla. Algo muy importante es que todas las obras suelen estar escritas en verso, es decir, que al estar escritas en verso hay una rima y hay una enorme musicalidad, tanto que la gente, incluso de tanto escuchar las obras de teatro con la rima interna, se aprendían de memoria, o era más fácil poder aprenderse de memoria fragmentos completos de obras de teatro. Anteriormente, muchas de las obras de teatro no estaban escritas en verso, estaban escritas en prosa. ¿Bien? Y luego sí que se sigue con una tendencia que venía anteriormente, sobre todo, por ejemplo, de la comedia del arte, y es que muchos de los personajes que aparecen en estas obras de teatro son personajes tipo o prototipo. La dama, normalmente bella, joven, virtuosa, buena, moralmente intachable. El galán, que normalmente es siempre un noble, que pretende seducir a la dama. Luego normalmente también aparece el rey, aparece el gracioso, aparece el villano, pero el villano que vive en una villa, que es un pueblo o algo por el estilo. Y luego también aparece siempre normalmente alguien que hace el papel de malo, que se porta fatal y que desencadena la tragedia. ¿Bien? No hay demasiada complejidad psicológica en algunos de los personajes de Lope. Veremos como en otros sí que lo hay, sobre todo en los personajes de Calderón hay una hay un enorme estudio psicológico. ¿Quiénes son los dos autores fundamentales del teatro en el siglo XVII? Pues Lope de Vega y Calderón de la Barca. Bien, aquí los tenéis. Todo esto que yo os he contado antes de las innovaciones es lo que hace Lope en sus obras. Por lo tanto, es el creador y el innovador el que hace que el teatro en el siglo XVII cambie para siempre. Lo que él hace es imitado por el resto de los autores que escriben después de él, bien aceptando de alguna manera y declarando que son seguidores de Lope y que de alguna manera lo tienen como modelo, o sin decirlo, calladitos, pero haciendo o siguiendo muchas de las innovaciones que él había puesto encima de los escenarios, y nunca mejor dicho. Mirad, vamos a hablar un poquito de Lope y de Calderón. Hablar de Lope es hablar de un fenómeno de la naturaleza. Era un enorme personaje. Su vida fue apasionante y fue otro ejemplo de las oposiciones y de los enormes contrastes del barroco. La vida personal nada más que de Lope ya serviría para escribir como una docena de novelas. Fue un mujeriego tremendo, fue un enorme escritor, era muy conocido y adorado por la gente de Madrid y en general de todo el mundo. La gente estaba deseando, todo el mundo, me refiero a toda España, que podía leer sus obras. La gente estaba deseando que Lope estrenara una nueva comedia. La palabra comedia era sinónimo en aquel tiempo de obra de teatro, para ir en masa a verla. Era muy conocido, la gente lo reconocía cuando iba andando por la calle en Madrid. Tuvo un montón de crisis de fe, tenía de alguna manera un sentimiento muy trágico de la vida. Él mismo era de alguna forma la ejemplificación de las ganas de vivir, de una energía inconmensurable y a la vez de un fuerte sentimiento de desilusión por la vida, de desencanto o de no tener muy claro cuál era el sentido tanto de la vida como de la muerte. Él en sí mismo es el ejemplo de lo que es el barroco, de los fuertes contrastes del barroco. Desde lo más elevado, Lope es capaz de hablar de lo más elevado, del amor como la solución y como la salvación, a lo más prosaico y lo más cotidiano. De hecho, él mismo es así, fue una persona absolutamente enamoradiza, se casó, tuvo múltiples amantes, tuvo múltiples hijos, se metió a sacerdote, incluso siendo sacerdote estuvo enamorado y viviendo con un montón de mujeres. Era de alguna manera un personaje bastante particular. Bien, no sé cómo, pero aparte de vivir tanto y de tener tantas experiencias, parece ser que escribió miles de obras. O sea, no sé muy bien de dónde podía sacar el tiempo para hacer tantas cosas, pero la cuestión es que escribió una barbaridad de obras. Según él mismo dice, no necesitaba mucho más que un día o 2 días para escribir una comedia. Nos han quedado unas cuantas de las obras de Lope y lo que nos ha quedado es lo mejor de su producción. Bien.
¿Qué escribió Lope? Pues escribió, como os estoy diciendo, muchísimas cosas, pero las dos cosas que más nos interesan son las obras ligeras, las que también se conocen como comedias de enredo, os he puesto aquí el nombre. Hay un montón de títulos, yo quiero que os quedéis con el título de El perro del hortelano, que aparte es uno de los fragmentitos que creo que os he puesto para que veáis en YouTube, y si no será algo de lo que os mande en el futuro. Estas obras ligeras todas son comedias de enredo donde el tema fundamental es el amor y donde hay una serie de... hay un hombre y una mujer que tienen una relación un poco desigual, sienten amor, pero también aparecen los celos, aparecen las confusiones, aparecen los juegos, aparecen de alguna manera los malentendidos. Entonces hay un montón de enredos que normalmente siempre acaban bien porque tienen un tono ligero y un tono de comedia. ¿Bien? Luego también Lope escribe otras obras que podríamos denominar serias, porque de hecho lo son, que son los dramas de honor. Mirad el nombre, dramas de honor, porque si las comedias de enredo tenían como tema fundamental el amor, los dramas de honor evidentemente van a tener como tema fundamental el honor. ¿Bien? Un título que quiero que os quedéis es el de Fuenteovejuna. Acordaos que yo ya os hablé ahora en casa y antes en clase, de la importancia de la honra y el honor. ¿Os acordáis, verdad? La honra sería algo así como tu moral, tu código de conducta que responde de alguna manera a tus creencias morales. Y el honor, en el siglo XVII, se podía explicar como lo que los demás piensan de ti, la imagen que tú das a los demás. Y esto en el siglo XVII es trascendental, ya lo era antes. ¿Os acordáis del poema de Mio Cid? Bien, ¿os acordáis de Los infantes de Carrión? El honor y la honra. Pues bien, Mio Cid pierde el honor varias veces y lo termina recuperando. ¿Qué pasa? Que el tema del honor, que ya en la Edad Media aparecía y en el Renacimiento también, en el Barroco se convierte en una absoluta obsesión. Entonces pasan cosas terribles por intentar limpiar el honor, que es esa especie de pensamiento que los demás tienen de ti, que tiene que ser evidentemente alto, elevado, moral y sobre todo, ahora que estamos en el Barroco, acordaos de la limpieza de sangre. El honor también tiene que estar en esa línea. Tienes que demostrar que eres cristiano viejo, tienes que comportarte según cómo se supone que deben comportarse los cristianos viejos, las damas, los caballeros, o incluso, aunque no seas noble, si eres burgués o rico burgués villano con mucho dinero, tienes que comportarte como se supone que tienes que comportarte. ¿De acuerdo? Calderón es, creo que casi todo lo contrario en cuanto a su personalidad de Lope de Vega. Si Lope era todo esplendor, vida, jolgorio, aventuras, Calderón era una persona muy preocupada por la filosofía, muy preocupada por la religión, era un hombre tremendamente culto. Lope también lo era, pero lo de Calderón ya era otro nivel. Y una persona que tuvo una vida bastante sosegada comparada con la de Lope. Se conocieron y no se llevaban tampoco demasiado bien, como casi nadie en esta época. Calderón escribe también, al igual que Lope, comedias de enredo, porque al fin y al cabo Calderón sigue a Lope en todas las innovaciones que hace en el teatro del Barroco. Entonces Calderón sigue esas innovaciones, no solo las sigue, sino que las cumple y escribe también comedias de enredo. Por ejemplo, quedaos con el título de La Dama Duende, cuyo tema principal vuelve a ser de nuevo el amor. ¿Por qué? Porque hay un enredo amoroso entre un chico y una chica, aparecen los criados, hay una serie de malentendidos, un criado que parece ser que era criado, luego resulta que es un noble, pero había desaparecido cuando era pequeño y su padre, que es un conde, creía que había muerto. Una serie de cosas así muy rocambolescas y bastante divertidas. Y luego, y aquí es donde está el peso pesado de Calderón, él escribe unas tragedias que se denominan tragedias filosóficas y religiosas. ¿Bien? El mayor ejemplo que necesito que os quedéis en la cabeza es La vida es sueño. La vida es sueño es una enorme obra de teatro donde el tema es absolutamente filosófico y religioso, porque se preocupa o se ocupa de tratar temas como el destino, la libertad y la vida como sueño. Es decir, el ser humano
tiene una vida que ya está de alguna manera predestinada desde antes de su nacimiento, o el ser humano es capaz de cambiar su vida con una libertad, con un libre albedrío, con una libertad a la hora de decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Qué sentido tiene la vida en la Tierra? ¿Acaso la vida en la Tierra es la verdadera o acaso esta vida es una especie de sueño del que despertaremos algún día, la vida como sueño, y nos veremos en la otra vida? Acordaos que también en el barroco uno de los temas que aparecía era esto de la vida como una especie de engaño, o la vida como una especie de ensoñación, de la cual no nos damos cuenta que estamos soñando hasta que despertamos. Y cuando despertamos, pues morimos. Ya sabéis que en el barroco, bueno, la obsesión de la muerte está ahí y aquí Calderón lo expresa perfectamente. Bien, quedaos un poco con estas ideas generales del teatro y seguiremos hablando del barroco y seguiremos hablando tanto de Calderón como de Lope. Las páginas del libro son las páginas 314, 315 y 316, un poquito más adelante. Ya os diré, pero hay más cosas sobre el perro del hortelano y sobre la vida al sueño, porque son dos enormes monumentos literarios que trabajaremos un poquito más adelante. Espero que os haya servido. Sentaos, resumir en la libreta con lo que os habéis quedado de este vídeo y consultad las páginas del libro, ¿de acuerdo? Un besito. Chao.